Hola, ¿cómo están? Hoy veremos la crisis que sufrió Chile en 1982, incluyendo sus causas, sus consecuencias y analizaremos aspectos generales que nos ayuden a comprenderla mejor. En primer lugar, para comprender mejor lo que pasó en 1982, es necesario retroceder hacia finales de los 70, porque ahí es cuando el país comenzó a reactivarse luego de superar la crisis económica de 1973. Entre 1976 y 1979, Chile experimentó una gran expansión económica. La inflación bajó considerablemente. Al mismo tiempo, la economía crece y las empresas ven un buen momento para diversificar su producción. Los Chicago Boys, un grupo de economistas que estudiaron en la Universidad de Chicago y que diseñaron el plan económico del gobierno, estaban convencidos de que Chile debía abrirse al comercio internacional y dejar de producir bienes por los cuales no tenían ventajas comparativas para así lograr seguir creciendo como país. Los chilenos tenían la idea que estaban por venir tiempos mejores económicamente hablando. Es más, empezaron a pensar que el país se estaba modernizando por señales que daba el propio gobierno, como su eslogan Chile en el umbral del futuro. Chile estaba pasando por un buen momento. La inauguración del Metro de Santiago y la inauguración de centros comerciales como la Pumanque se volvieron el orgullo nacional. La economía se comenzó a abrir al mundo, las personas empezaron a traer productos de afuera y las vitrinas se llenaron de atractivos productos importados, provocando un aumento en el consumo y en la inversión. Con la buena economía que se presentaba en el país, llegó la llamada plata dulce. La gente empezó a viajar, a comprar electrodomésticos y a comprar autos. Entrando en 1980, el presidente del momento, Augusto Pinochet, estaba confiado porque la economía ya se había recuperado y las personas disfrutaban las importaciones baratas y un dólar fijo a 39 pesos. Todo iba bien, pero entre 1981 y 1982 la apertura al exterior implicó un flujo masivo de créditos, lo cual fue el principal problema que gatilló la crisis. Fue entonces cuando ocurrió el milagro económico. Los bancos empezaron a prestar dinero, generando así un boom de las importaciones, con el lema compra hoy y paga mañana. Yo en ese tiempo crecí, como comerciante llegué a tener varios negocios, empecé a importar, porque había que importar, y además que los bancos empezaron a prestarte plata. La plata empezó a cundir. Salió un crédito blando, tanto de interés, tenemos $50.000 para prestarle. No, que no aproveche, ¿cómo no va a aprovechar? Hágase una importación, me lo paga tanto, con tal bajo interés, todo. Prácticamente ya, si está listo, haga uso de él nomás. Claro, la tentación era grande y nos empezamos a endeudar todos. Fue ahí entonces cuando el dólar rompe el molde de los 39 pesos subiendo a 46 pesos. Se ha procedido a devaluar en un 18% el peso a contar de esta fecha. Si llevamos la situación al análisis gráfico, podemos ver que como se devalúa el peso chileno con respecto al dólar, entonces habrá más dinero circulando alrededor del país, por lo que la oferta monetaria se va a expandir, generando así un alza en la inflación. Como la oferta monetaria se expande, pasando del punto de equilibrio 1 al punto de equilibrio 2, podemos ver los cambios que se generan con respecto a la tasa de interés, el cual en este caso se contrae la tasa de interés o tasa de rentabilidad, pasando del punto R1 al R2, lo que genera ahora invertir en Chile se vuelva menos atractivo. Con la disminución en la tasa de interés podemos ver el efecto que trae a la recta de la rentabilidad de los depósitos de pesos chilenos, la cual se contrae, generando así un nuevo punto de equilibrio en la curva de rentabilidad de los depósitos en dólares, pasando del punto 1' al punto 2'. Este nuevo equilibrio trae consigo un efecto en el tipo de cambio y es que este sube. Es por esto que al fin y al cabo el gobierno toma la medida de subir el peso chileno respecto al dólar de 39 a 46 pesos, lo que trajo como consecuencia una serie de aspectos y cifras que afectaron negativamente a la economía del país. Y el 82 además le dicen, y devuelvan la plata que le prestan. Eso lo hacen con toda América Latina. Chile estaba en un momento en donde gastaba más de lo que producía y los bancos internacionales de un día para otro decidieron cobrar mayores intereses. Las exportaciones crecían, pero las importaciones crecían a un nivel mucho más rápido. El mercado capital lo financiaba. Es por esto que el país se encontraba en un déficit comercial, generando que el PIB cayera en un 14,3%.
La restricción de los créditos externos sumados al alto endeudamiento de las personas, empresas y bancos desataron la crisis. Las autoridades se veían incapacitadas de seguir manteniendo fijo un dólar bajo y decían devaluar la moneda sorpresivamente. Gatilló la crisis del año en Chile, ¿no verdad? Del año 1982-83 fue el alza del precio del petróleo del año 1978. El shock petrolero encareció el crédito externo, pero en Chile se mantuvo una indolente sensación de bienestar con importaciones baratas alimentadas con un dólar a 39 pesos. Y uno se preguntará, ¿qué hizo el Estado respecto a lo que estaba ocurriendo? Bueno, a comienzos de 1983 el Estado debió intervenir en 5 bancos y liquidar 3 instituciones. El Banco Central debió realizar préstamos a otros bancos ya que no tenían dinero disponible para seguir funcionando. En 1983 ocurre el llamado terremoto financiero. El gobierno anuncia la intervención de algunos de los más importantes bancos y financieras que están al borde de la quiebra. Cadena de quiebras inicia con algunas de las industrias más importantes del país. Es más de 800 empresas cierran sus puertas y la cesantía supera el 20%, siendo el nivel más alto en décadas. Lo peor ya estaba llegando para millones de chilenos: inflación creciente, desempleo, empresas moribundas y precios al alza. En ese momento, 1 de cada 3 trabajadores quedó cesante y en ese entonces no existía el seguro de cesantía. En 1983 se implementó el Plan de Empleo Mínimo y el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar, el cual participó un 15% de la fuerza laboral del momento. La remuneración en estos programas era extremadamente baja. En dinero de hoy recibían del Estado entre 50 y 6.000 pesos mensuales, sin ni siquiera una seguridad social. Estos fueron programas que contribuyeron a la politización de la gente. Además del alto nivel de desempleo, existía un déficit atencional chileno de 400.000 viviendas. La vida era difícil en los sectores donde la pobreza abundaba. Además, siempre existía el temor de ser erradicados por la fuerza y con muchos niños que eran educados en medio de la pandemia de la pobreza. La Iglesia Católica, por su lado, era muy cercana a los pobres y no solo defendía los derechos humanos de los perseguidos políticos, sino también se las arreglaba para abastecer ollas comunes y poder ayudar a los más necesitados. La primera protesta ciudadana fue el 11 de mayo de 1983. Los trabajadores del cobre convocaron una protesta contra el gobierno por los malos estándares de vida y la mala economía, sufrida bajo las bajas remuneraciones recibidas. Empezó el cacerolazo en un sector y después se fue expandiendo. Uno de los golpes más severos para el general fue asumir que su mano firme no alcanzaba para controlar las crisis económicas, el desempleo y la falta de libertades. Como consecuencia de todo lo dicho anteriormente, hubo un alza en los pagos con acreedores extranjeros. También se reducieron los créditos internacionales, también aumentó el gasto nacional interno, cayendo el PIB en un 14,3%. Aumentó el desempleo sobre el 25% y aumentó la inflación en un 20% anual, razón principal por la que pequeñas, medianas y grandes empresas se van a la quiebra. Hernán Bucci, ingeniero y asesor económico, llegó al Ministerio de Hacienda. Más pragmático que sus antecesores, viene decidido a demostrar que el modelo de mercado anterior, pese a la serie de crisis económicas que se ha vivido, sigue vigente. Los pilares que se presentan en el programa se basan en exportaciones, el ahorro y el fortalecimiento de la empresa privada. Él postulaba que la única manera de crecer es siendo un país exportador. El fomento de las exportaciones fue una de las medidas económicas fundamentales del gobierno militar. La aguda crisis se prolongó hasta 1986, cuando la economía repuntó con fuerza y se consolidó con la llegada de la democracia. En resumen, las principales consecuencias de la crisis fueron que el Ministerio de Hacienda bajó las premisas del Fondo Monetario Internacional. También inició un proceso de privatización de bancos y empresas. Con respecto a las consecuencias sociales, la población de bajos recursos fue la más afectada debido principalmente a los bajos salarios que los llevaron a vivir en pésimas condiciones. Por otro lado, tras el aumento del desempleo, el gobierno implementó un programa de emergencia llamado PEM y POG, los que tenían remuneraciones muy bajas, lo que provocó la aparición del empleo informal, como lo fueron los vendedores ambulantes. Finalmente, los chilenos sacaron su voz creándose un estallido social por el alza de la pobreza.
Finalmente, mencionando las consecuencias políticas, se reactivó la actividad de la oposición en las que se organizaban jornadas de protesta nacionales para evidenciar la crisis y para acelerar el derrocamiento del gobierno y el paso a la democracia.